Hola, buenas tardes. Una vez más le damos la bienvenida, amada familia de Impacto y Vida, a este tiempo que juntos tenemos en la presencia de Dios, en este estudio y meditación de la palabra que estamos llevando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere enseñar para este tiempo. ¿Y qué les parece si empezamos en este tiempo con una oración? Si mi esposa nos va a guiar para orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu fidelidad y amor. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel todos los días en nuestra vida, Señor. Gracias porque hoy nos permites estar unidos, Señor, aún desde casa, Señor, sabiendo, Dios, que tú tienes grandes propósitos en medio de este tiempo, Señor. Te bendecimos y te alabamos a ti, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros oídos, Padre, para poder escuchar, para poder entender, Padre, todo lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor, y sobre todo, ponerlo por obra, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú infundes en nuestra vida la fe que has depositado, Señor, y va creciendo cada día para poder ver, Dios, lo poderoso, lo maravilloso y sobre todo lo hermoso que es tu amor y tu poder en medio de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Si nos quiere acompañar en su Biblia, ahí en su casa donde está en esta hora, Hechos capítulo 9, ya vimos el milagro que Dios hizo en la transformación de la vida del apóstol Pablo, y aquí vemos cómo continúa la obra del Espíritu Santo. Y les voy a leer una porción de la Escritura y después vamos a estar comentando mi esposa y yo. Hechos 9, 32 al 43 es la porción que nos toca estudiar el día de hoy. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la casa, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron, repito, y muchos creyeron en el Señor. Terminamos en el verso 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Muy bien, aquí vemos 2 milagros. El primero es una sanidad de un hombre que ya tenía tiempo que estaba postrado en cama, estaba paralítico. Y después vemos a una discípula, a una mujer, a una creyente que había fallecido, que había muerto. Y cuando mandan a traer a Pedro, él va, y cuando ora por esta mujer, le da la orden, y ella vuelve a la vida, la resucita. Y vemos cómo estos 2 hechos causaron que
la gente de esas ciudades y los alrededores quedaran consternadas a tal grado que la gente creyó en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos enseñan estas escrituras? Estas dos historias. Estas dos historias nos enseñan una verdad muy poderosa. Los milagros son señales de poder. Cualquiera que sea el milagro. Los milagros son una señal de poder. Y a través de esta señal de poder, los apóstoles, en el primer siglo, los apóstoles daban testimonio. Y esto es bien tremendo, amor, bien importante, amados, porque ellos daban testimonio, no solo con palabra, sino con poder. ¿Testimonio de qué? De la resurrección de Cristo y del poder que hay en el nombre de Jesucristo, del poder que hay en el nombre del Hijo de Dios para hacer milagros, señales y maravillas, sanidades y resurrecciones. Así que estos dos hechos, esta sanidad y esta resurrección, causaron que los que habían escuchado el Evangelio, por causa de la manifestación del Espíritu Santo a través de Pedro, trayendo una sanidad a este hombre, Eneas, y resucitando a Tabita, a través de estos dos milagros en estas ciudades y los alrededores, la gente creyó en el Señor Jesús. Hoy día necesitamos una vez más esa unción, ese mover y ese poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a de algunas cosas muy interesantes. Hubo una curación, ¿verdad? Una sanidad. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo Dios todavía se sigue moviendo en milagros. Y estos son buenos tiempos para ver los milagros de Dios obrando en nuestras vidas. Dorcas es resucitada, o Tabita. Pero mira, en el versículo 36 dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y a mí me llamó mucho la atención porque no solamente ella se limitó a dar limosnas, sino a hacer buenas obras para con los demás. Y sabes, hoy es un buen tiempo en que nosotros no solamente demos a Dios, sino también hagamos buenas obras. Estos son los tiempos donde podemos ser una Dorcas, ¿verdad? Una Tabita, para movernos en esos milagros de hacer buenas obras hacia los demás. Porque fíjate, dice, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. O sea, las obras que ella hizo en ese tiempo estaban siendo notorias, y había un amor hacia los demás, había un amor hacia el prójimo, como dice la palabra: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante ver cómo Dios ella estaba llevando a cabo esos dos principios, esos 2 mandamientos a la vez, que es en uno solo. Le daba a Dios, pero también hacía buenas obras hacia el prójimo. Y eso es tan importante, mis hijos, tan importante. O sea, es hacia arriba y luego va hacia abajo. Es necesario que nosotros hagamos las 2 cosas. Le demos a Dios, pero también podamos dar a los demás. Y las personas con las que ella hizo esa obra tan generosa, también estaba siendo notorio, porque ellos lloraban, porque era una mujer muy amada porque amaba a Dios, pero también amaba al prójimo.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. O sea, ella hacía una labor muy importante a las viudas también, a las viudas. Dios dice que siempre en su palabra que tenemos que ayudar a las viudas, al huérfano, al necesitado. Y ella estaba haciendo un acto de obediencia a Dios, pero no por un reglamento, sino por amor. Y sabes, este es el buen tiempo en que los milagros siguen sucediendo y causando un impacto. ¿Por qué? Porque la resurrección sí es un milagro poderoso, mis amados, pero lo más hermoso es la generosidad, la misericordia y la bondad. Cuando el Señor Jesucristo vive dentro de nosotros, nosotros podemos ver milagros extraordinarios todos los días. Cuando nosotros hacemos una obra de generosidad, de amor al prójimo, de dar a los demás. Además, Dorcas era una mujer pero muy trabajadora, y de lo que Dios le daba y de su talento, ella también otorgaba a los demás. Y dice así en el versículo 41: y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Joppe, y muchos creyeron en el Señor, porque vieron el poder de la resurrección caminando. Pues ustedes saben que yo sé que es eso, porque lo he vivido, el poder de resurrección en mi vida, y aquí en casa con uno de nuestros hijos espirituales, viendo el poder de su resurrección. Podemos seguir viendo milagros, mis amados. Podemos seguir viendo milagros en estos tiempos, en tiempos de crisis. Podemos ver milagros extraordinarios como el poder de la resurrección, pero también los milagros anteriores de que ella era una mujer trabajadora y de lo que tenía le daba al Señor, pero también le daba al prójimo. Es hermoso ver que en este tiempo, en estos días, podemos seguir viendo milagros de provisión, de multiplicación, de sanidad, de libertad, porque Él no está detenido, mostrando su favor y su misericordia hacia nosotros. Cada día nosotros podemos ver sus milagros obrando en medio de nuestras vidas. No te detengas, porque cada día tú vas a ser una Dorcas, ¿verdad? Que va a poder hacer buenas obras hacia los demás, que tú vas a poder dar con generosidad, con misericordia, con bondad, de lo que mucho que Dios te ha dado, ya sea el pan, ya sea una oración, ya sea el amor de Dios hacia los demás, porque Dorcas estaba dando hacia los demás. Ella estaba mostrando que no solamente le daba a Dios, sino también le daba a lo que Dios más ama, que es su creación y son sus hijos. Y esto es muy bonito porque vemos cómo a través de estas señales se revela y se manifiesta no solo el poder de Dios, sino su amor, su gracia, su favor, su bondad y su misericordia. Y el nombre de Jesús es glorificado y los incrédulos creen en el Señor. Esto es tremendo porque estas señales y estos milagros y las vidas mismas, aquí vemos cómo se nos habla acerca de esta mujer, y lo vamos a ver en muchos testimonios más adelante en el libro de Hechos, de cómo las vidas eran transformadas cuando conocían al Señor y el Espíritu venía sobre ellos y eran llenos del Espíritu, que vivían vidas tan diferentes en medio de un pueblo egoísta, que era muy notorio esa obra transformadora del Espíritu. Y entonces la gente que estaba alrededor, los incrédulos, los que les costaba creer, los de corazón duro, al ver estas señales, al ver estos prodigios, estas maravillas, eran convertidos por causa de estos prodigios y de estos milagros. Vemos cómo
tanto en la ciudad, en la primera ciudad que entró Pedro, que fue en la ciudad de Lida y Sarón, que están pegaditas, Lida y Sarón, en el versículo 35, y vemos lo mismo en el versículo 42, ya estando en Jope, vemos el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Que muchos creyeron en el Señor. La iglesia del primer siglo daba testimonio con su boca, predicaba a Cristo y al Cristo resucitado. Pero no solamente predicaba, sino que actuaba en función a esa predicación. Ellos decían: Jesús resucitó y Él tiene poder para dar vida, daban vida. Jesús resucitó y Él tiene poder para sanar, y sanaban a los enfermos. Y toda clase de milagros que sucedía a través de la mano de los discípulos del primer siglo cristiano, y por todas las edades, por todas las generaciones, desde el primer siglo cristiano hasta nuestros días. Dios está buscando levantar hombres y mujeres llenos de su espíritu, llenos de su poder, pero también, acuérdense lo que aprendíamos en un principio: escuchar y obedecer el mandato del Espíritu. Y yo quiero terminar este tiempo regresando al principio, porque no podemos perder de vista esto. ¿Cómo empezó todo esto? Ahora ya avanzamos, ya estamos en el capítulo 9 y vemos milagros, señales, maravillas, resurrecciones, y las multitudes vienen a Cristo y la gente viene a Cristo, y bueno, es algo increíble. Pero ¿cómo empezó todo? Todo empezó con una promesa. Hechos 1:8. Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Hechos 1:8. Mas recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa fue una promesa. Jesús todavía ya resucitado, pero antes de partir estaba con los discípulos y les dijo: hey, ustedes, les doy esta orden: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, la llenura del Espíritu, y reciban el poder de Dios. Así lo hicieron, estuvieron ahí. ¿Y qué sucedió? Bueno, en Hechos 2 vemos el cumplimiento de esta promesa. Hechos 2:4, ¿qué dice? Fueron todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, sin excepción. Los apóstoles, las mujeres que estaban con los apóstoles, la madre de Jesús en lo natural, las hermanas y los hermanos de Jesús en lo natural, ¿sí? Y todos los demás discípulos, según dice ahí, como 120 que estaban con los apóstoles, y todos fueron llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo, y todos salieron a dar testimonio a todo lugar donde ellos iban, milagros, señales y maravillas. Aquí vemos en el capítulo 9 cómo Pedro hace una visita pastoral, una visita apostólica, y empieza a visitar diferentes ciudades donde ya se había extendido el reino, porque aquí ya no nos habla de Jerusalén, ya nos habla de Lidia, nos habla de Sarón, nos habla de Jope. ¿Y cómo llegó el evangelio a esas ciudades? Lógico, tuvieron que ser los demás discípulos que salieron y llevaron el evangelio y tocaron esas vidas. Y cuando Pedro fue a hacer una visita apostólica a todos esos lugares, milagros, señales y maravillas. Pero no se les olvide, ¿cuál es el principio de esto? Una promesa. Jesús prometió que tú y yo, como discípulos de Cristo, necesitábamos el poder, hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente nos enseñó que lo necesitábamos, sino cuando llegó el tiempo, en Hechos 2, ya lo leímos, cuando llegó el tiempo,
el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en el aposento alto. Todos fueron llenos del poder, todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a todo lugar alrededor de Jerusalén, en Jerusalén y a las ciudades circunvecinas, y más y más y más se fue extendiendo, se fue extendiendo, se fue extendiendo y se fue extendiendo las buenas nuevas de Jesucristo, que Él había muerto, había sido crucificado, pero había resucitado, y que ahora está vivo y tiene poder en su nombre para dar vida aún a lo que está muerto. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos en esta tarde? Y una vez más le pedimos al Señor que venga sobre nuestras vidas. Amada familia de Impacto y Vida, queremos animarte con este estudio, mi esposa y yo. ¿Cuál es el propósito? Que tomes conciencia espiritual. ¿Eres creyente? Si eres creyente, el Espíritu mora en ti, pero no solo quiere morar, sino quiere venir sobre ti con poder, ungirte con poder para estos tiempos, para que tú te levantes y ahí donde tú estás, en tu casa y a tu alrededor, tú puedas declarar que en Jesucristo hay vida, hay perdón, hay sanidad, hay restauración, hay provisión y hay resurrección de muertos. Así que en esta hora oramos, papá. Te pedimos en esta hora una vez más, llénanos de tu Espíritu Santo. Ven y llénanos una vez más. No nos conformamos, Señor, con lo de ayer. Hoy necesitamos una llenura fresca de tu Espíritu para lo que hoy tenemos que enfrentar. Y mañana, Señor, necesitaremos una llenura fresca de tu Espíritu. Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu, despierta nuestra conciencia, haznos conscientes, haznos sensibles a tu mover, a tu presencia, a cómo tú quieres actuar en este tiempo, en medio de esta pandemia y en medio de esta generación, y ahí donde estamos cada uno de nosotros, en casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos manifestar tu gloria, queremos ser testigos, queremos dar testimonio de la resurrección de Cristo, porque tú, Jesús, estás vivo, tú estás vivo, y por la fe en tu nombre nosotros estamos vivos también. Y en esta hora, Jesús, úngenos, Señor. Envía una visitación fresca de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros hermanos, sobre toda nuestra casa. Envía en esta hora, Jesús, te lo pedimos, envía una visitación poderosa de tu Espíritu que cubra toda la tierra, que circunde toda la tierra con poder y gloria. Y en esta hora declaramos que en el nombre de Jesús se seca este virus, en el nombre de Jesús que está por todas las naciones. En esta hora le ordenamos que se seque y declaramos que en el poder del Espíritu Santo todo virus mortal en esta hora se consume en el fuego del Espíritu. Y declaramos que en esta hora cada uno de tus hijos, Señor, cada una de tus hijas creyentes en el nombre de Jesús, que han creído en Cristo como Señor y Salvador, hoy se levantan en el poder del Espíritu Santo. Bautízales, Señor Jesús, bautízales con espíritu y fuego, ahí en su casa, ahí donde estén viendo esta transmisión y donde vean este video grabado. Señor, en esta hora declaramos una visitación de tu Espíritu sobre tu casa. Aquí en Teciutlán declaramos que cada familia cristiana se levanta en el poder, en la unción y en la llenura de tu Espíritu Santo. En las ciudades alrededor donde estamos llevando
el Evangelio hasta Alto Tonga y Axalan, hasta Tlapacoyan y San Pedro, Rojo Gómez, hasta Zaragoza, Señor, Grajales, y aún en todo este estado de Puebla, en la nación de México y las naciones de la tierra, en todo lugar donde haya un alma viviente y donde haya un hijo de Dios, una hija de Dios, que en esta hora se levante en poder, en unción, en autoridad, y venza toda enfermedad, y venza todo problema, y destruya aún el poder de la muerte y resucite muertos. Te lo pedimos, Padre, pero sobre todo en este tiempo de pandemia, Señor, te pedimos una visitación de tu Espíritu sobre cada casa, sobre cada familia, que mientras estamos ahí guardados en casa, tu Espíritu esté en medio de nosotros, porque la palabra dice que el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu está, donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y te animo, amada iglesia, que seamos Dorcas, ¿verdad? Podamos hacer buenas obras en este tiempo para ver los milagros, no solo de resurrección, sino también todos los días de nuestra vida podamos hacer las buenas obras, porque para eso fuimos creados, para buenas obras. Mostrar misericordia al que lo necesita, la misma bondad, el mismo amor, y aún si podemos apoyar a los necesitados, ahí en tu casa, el vecino, junto, si Dios está hablando a tu corazón, muévete en esa bondad y en esa misericordia. Que Dios te bendiga, te amamos y creemos que en estos tiempos milagros extraordinarios veremos a favor nuestro y daremos testimonio de que solo fue Él, el Señor Jesucristo, el que lo hizo. Dios te bendiga. Dios les bendiga, amada familia de Impacto y Vida, que este día es un día de bendición, y primero Dios, nos vemos por el video mañana en nuestra oración matutina a las 8 de la mañana. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.